soy un veterano del ejército de Estados Unidos. Yo tengo una orden de deportación por posesión de marihuana. Yo le he dicho que voy a conseguirle un perdón. Es una injusticia para una persona que defendió a su país. Lo es. Creo que lo es. Nunca dejamos a ningún herido ni a ningún muerto en el campo de batalla. Y es hora ya de traer a estos veteranos que han sido deportados a los Estados Unidos. Y nos preguntamos, ¿una persona con esta trayectoria debe ser castigado a ese nivel? A ella la han agarrado presa 2 veces. Ella fue a Colombia. No me han agarrado presa, detenida. La página que tengo es de turismo. Muchos me conocen como la ministra de Educación del Caribe. ¡Jeje! ¿Tú sales en la página también? Claro, Ah, no doctora. se olviden, los chicos como este. Es para que me llamen. A mí es que tienen que llamarme porque yo soy el que hago el casting. Como si tú estuvieras también No, a la porque- venta. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El filósofo italiano Cesare Beccaria dijo: los delitos deben ser calificados según el daño infligido a la sociedad. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo sé que ella cree que van a dar el perdón, pero ¿cuántos casos no conozco que tienen muchos años y no se los han dado? ¿Por qué mi familia tiene que estar en un país donde a mí no me quieren? Yo sé que esto es una injusticia, pero no puedo botar el futuro de mi hijo en menos de 30 días por la borda. No se me hace justo. No le puedo hacer eso. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Fabián, tú eres el demandante, hablas del perdón. Así Dime es. quién es Dani, por qué la demandas y qué le exiges para resolver este caso. Ella es Daniela, es mi esposa. Yo le exijo que vendamos un negocio y una casa que tenemos en común para que se vengan a vivir ellos a México conmigo. Y espera que lo haga en menos de 20 días. Déjame. Yo tengo una orden de deportación por posesión de marihuana. De lo contrario de no ser así, yo quiero pedirle el divorcio y la custodia de mi hijo. Para llevarte... Sí, se piensa para llevar a mi hijo llevártelo a un país fuera de como Estados México. Unidos. Claro. ¿Tu hijo dónde nació? Aquí es Aquí. Bueno, cuéntame el por qué tienes la orden de deportación. por posesión de marihuana. El juez, yo soy un veterano del ejército de Estados Unidos y a él no le... ¿Eres veterano del ejército? Del ejército. Estuve en la guerra de Irak y estuve condecorado con la estrella de bronce. Pero tú heroísmo. tenías residencia. De hecho, tengo unas fotos que le di a la producción que me gustaría ver si las puede pedir para mostrarlas. Ok, por favor, veamos. Ahí estábamos en la guerra de Irak. ¿Desde qué año ingresaste en el ejército? Hace 10 años. ¿Y desde qué edad tú vives en Estados Unidos? Desde los 7. Yo llegué a los 7 años a este país y luego hace 10 años yo decidí enlistarme en el ejército como de alguna manera como agradecimiento a este país por lo mucho que me ha dado a mí y a mi familia. Y me imagino también porque tendrías un sentimiento de patriotismo. Claro, así lo tengo. Por eso, ahí tuve la bendición de conocer a mi esposa, con la cual tengo casado Yo ya... también estaba enlistada en el ejército. Oh, tú también. Ahí nos conocimos. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 5 años. Ok. Tenemos un hijo de 2 años. Después de esto, todo el tiempo que estuvimos dentro del ejército, estuvimos ahorrando los dos el dinero en conjunto teníamos un sueño en común, que es poner un restaurante de comida Y por mexicana. fin lo hemos logrado y va de maravilla el negocio. Ok. ¿Entonces qué pasó? Saliendo del ejército, logramos poner el negocio juntos y compramos una casa. Después de eso, de que salimos, todo estaba maravilloso. Los primeros meses fueron muy buenos, pero yo empecé con problemas de depresión, me entraban depresiones muy fuertes.
¿Relacionadas quizás con tu servicio en el ejército? Exactamente. Entonces decidí ir con un psicólogo del ejército para que me medicara o algo, me dijera qué era lo que estaba pasando. Ok. Me dijo que tenía un trastorno postraumático por la guerra y que es algo muy común en todos los que hemos estado en combate. Perfecto. Entonces por esta cosa me mandó medicamentos, pero esos medicamentos me hicieron más daño. ¿Te deprimían más? Me más? deprimían más. Se la pasaba todo el día en casa, sin ganas de hacer nada. Inclusive llegué a tener hasta tristeza, inacción, antipatía. pensamientos suicidas. Ok. Y en una ocasión sucedió que yo estando solo en la casa tomé un arma y me apunté en la cabeza para... O sea, que tuviste... No, doctora, tú Más sabes lo que estaba haciendo, se estaba a tú punto tienes un de intento. matar. Claro, lo Unos hice para minutos acabar con mi más vida. y sí. hubiera estado muerto. ¿Le reportaste esto a tu psiquiatra o psicólogo de veteranos? Si no llega ella, yo no estaría aquí parado ni contándoles pues Ok. esta historia, ¿no? Ok. Entonces, a partir de ese momento yo decidí que no podía seguir tomando los medicamentos que me habían mandado porque me estaban haciendo más daño de lo que... Pero hablaste con el médico, con tu médico. No hablé. No le dijiste. Ahí Ok. pasó una situación donde junto con un compañero del ejército, él me dijo que fumara marihuana. Un compañero fue quien te lo sugirió. Me sugirió que fumara marihuana y que quizá eso me podría ayudar a controlar todo esto que yo Y en estaba... efecto, Sin los, sí, sin todo los iba efectos mejor. secundarios del medicamento. Así es. Ok, entonces Perdón, intentaste doctora. la marihuana. Intenté con la marihuana y me funcionó. Ok. Me funcionó, la verdad es que desaparecieron, o sea, ya no tuve esas depresiones, me empecé a sentir mejor, encontré un equilibrio con mi familia, con mi hijo, con Pues mi cierto. esposa. Sí mejoró la marihuana, Ok. pero ¿Y de ahí qué pasó? ¿Cómo te arrestan por posesión? En el coche por una multa de tránsito es cuando me detienen y encuentran 20 gramos de marihuana O sea, 20 gramos que puede ser para consumo para consumo personal. personal. Es correcto. Ok. Entonces, por causa de ese delito menor, Claro. te quitan tu residencia. No, de esta forma me mandaron 15 días a prisión. Desgraciadamente fui reincidente y me volvieron a agarrar en otra ocasión con la misma cantidad más o menos de... Entonces, por causa de eso, te dan la orden de... Te quitan tus... Tú eras residente, ¿no? Por segunda ocasión me mandan 6 meses a prisión, ya no fueron 15 días. Me mandan 6 meses a prisión y después me mandan con un juez migratorio, que él es el que al final me da la orden de deportación. Pero no me has respondido. Tú tenías tu residencia. Yo tenía mi residencia. Y te revocaron la residencia por tener 2 convicciones de posesión de marihuana. Así es. Por eso tú te quieres ir a México y No, quieres que tu esposa se vaya contigo. yo no quiero, doctora. No, estás obligado. Exacto, yo Ok. tengo 30 días para salir por Perfecto. Muy bien. mí mismo. Ok, perfecto. Entonces, yo me... Ya, yo entiendo. Quieres vender las propiedades matrimoniales, que ella se vaya contigo a México, el niño también, porque no te ves, o sea, no tienes otra opción. Y parece tan injusto lo que te ha pasado. Realmente, si nos ponemos a pensar en comparación con la persona que tú eres y la razón de por qué usaste marihuana, me imagino que exclusivamente no usabas otra droga. No había cocaína, Ok. No había nada. Muy bien. Hacemos un corto receso y regresamos con la respuesta de la demandada Dani. yo le he dicho que voy a conseguirle un perdón. Pasan 15, 20 años Sí. a lo mejor para obtenerlo. Mi madre estuvo más de 10 años buscando ese perdón. Fue demasiado para mi padre y él se quitó la vida, doctora. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho.